Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Muchas gracias por invitarme y poder, de manera lo más breve posible, poderles compartir, pues por un lado, la esencia de lo que estamos haciendo en materia educativa con esta reforma y la transformación tan profunda que implica del sistema educativo, y por lo mismo, que entiendo además es parte del interés, pues cómo de alguna manera se puede coadyuvar o qué tipo de oportunidades se abren en el sector educativo ante esta reforma y, por supuesto, la propia transformación general o global que está viviendo el país, en donde la educación y el futuro de la educación es fundamental. Déjenme, de manera esquemática o para poder entender mejor la reforma y la transformación de la educación, yo les diría que esta reforma tiene o se sustenta en 5 grandes puntos de transformación. El primero es el político, es decir, hay un rediseño político del sistema educativo, que era fundamental y muy necesario. El sistema educativo mexicano, y yo creo que para muchos y quienes lo conozcan no es un misterio, era un sistema altamente clientelar, corporativo y opaco, en donde, como se decía hace un tiempo, se había perdido la rectoría del Estado en materia educativa. Así es que esta reforma parte del principio de recuperar la rectoría del Estado en materia educativa. El presidente, prácticamente desde el inicio de su gestión, inicia con este proceso. Si ustedes recuerdan, el 1 de diciembre de 2012 toma posesión el presidente Enrique Peña Nieto, el 2 de diciembre se firma el Pacto por México y el 3 de diciembre en la mesa del Pacto por México estaba la propuesta de reforma educativa del presidente de la República. Y el 10 de diciembre de 2012 se estaba ya discutiendo y aprobando en el Senado de la República. Y de ahí ha seguido un proceso político de recuperación de esta rectoría del Estado en materia educativa hasta las últimas acciones en Oaxaca, por ejemplo, en la decisión tanto del presidente como del gobernador del estado de recuperar la autoridad educativa local de manos de la sección 22 del sindicato, que era quien realmente tomaba las decisiones de la autoridad y controlaba la vida de los maestros, y eso le permitía tener una gran capacidad de movilización y de presión que no permitían un entorno adecuado para una transformación educativa de fondo. Junto con esas acciones hemos continuado con una aplicación muy estricta de la ley, paro que hagan, día que se descuenta, como lo marca la ley, 3 días continuos de no presentarse a trabajar al cuarto son dados de baja, como lo marca también la ley. Ahora con las evaluaciones, que son obligatorias, los maestros que no asistieron a la evaluación han sido dados de baja también, y ha habido toda una transformación en ese sentido política y de que en materia educativa se sostenga y se aplique la ley y el Estado de Derecho. La segunda transformación, y esto ya entra de manera directa con las políticas públicas educativas, tiene que ver con la transformación de la escuela. La escuela en México, también como consecuencia de este sistema educativo en materia política que estamos transformando, era una escuela que estaba al servicio del sistema educativo, al servicio de las burocracias gubernamentales y al servicio de las burocracias sindicales, y la escuela no ocupaba el lugar central que debería. Es decir, las políticas públicas en materia educativa no estaban pensadas de manera central para fortalecer a la escuela, y la escuela tenía muchos problemas internos de organización. Les doy un dato nada más. En México, en promedio de una jornada escolar, únicamente el 60% del tiempo de la jornada escolar se dedica a la enseñanza. De acuerdo a diversos estudios internacionales, lo idóneo es que pudiéramos estar dedicando entre el 80 y el 85% del tiempo de la jornada escolar exclusivamente a la enseñanza. ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque hay una organización deficiente al interior de las escuelas que hace que no se pueda aprovechar bien el tiempo. Hay una excesiva carga burocrática
sobre los directores o sobre los maestros. Por ejemplo, en promedio, el 70% del tiempo de un director se va en papeleos y en temas que no tienen que ver directo con la gestión de la enseñanza al interior de su escuela. Así es que estamos haciendo toda una transformación de la organización interna de la escuela con una política pública que se llama La Escuela al Centro, que permite transformar todo esto, darle un presupuesto propio a las escuelas. Eso es algo previo a esta reforma y eso es algo increíble. En México no se había nunca considerado qué pasa con el presupuesto de las escuelas. Se hacían las escuelas y se pagaban los maestros y después el presupuesto del día a día de la escuela, que es fundamental, nadie se ocupaba de él. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una escuela donde se rompe un vidrio? Pues básicamente hay dos opciones, o se queda así, y eso ha sido parte de la explicación de mucho del deterioro de la infraestructura educativa, o por eso también se ha incrementado mucho este famoso fenómeno de las cuotas voluntarias dentro de las escuelas. Estamos transformando esto con el plan de la Escuela al Centro. Hay un programa específico que se llama el de la reforma educativa, en el que estamos llevando presupuesto directo de la SEP sin que haya ningún intermediario a cada una de las escuelas. Ahorita este programa beneficia a 25,000 escuelas, el próximo ciclo escolar será 75,000. Junto con esta transformación de la organización de la escuela está el cambio en infraestructura, como parte del cambio en las escuelas. Hoy también gracias a la reforma educativa, porque previo a la reforma ni siquiera teníamos en el país datos confiables de cuántas escuelas existían y cuáles eran sus carencias. Hoy lo podemos saber. Les doy nada más un dato a partir del censo educativo que ordenó hacer la reforma educativa. El 11% de las escuelas del país no tienen baños y esta condición se vuelve mucho más aguda en las zonas más pobres, en estados como Guerrero, Michoacán o Oaxaca, que puede llegar a ser hasta del 30%. Y es por eso que una vez que tuvimos esos datos, el presidente de la República nos instruyó al secretario de Hacienda y a un servidor poder hacer un plan específico que permitiera remontar de manera muy significativa el estado en el que estaban muchas de las escuelas. Y así es como la Secretaría de Hacienda diseña un mecanismo que es este mecanismo de los bonos de infraestructura. Es un mecanismo de traer recursos del futuro al presente y que por supuesto parte de la emisión de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores y que nos va a permitir tener 50,000 millones de pesos de aquí a que termine el sexenio, es decir, cerca de 3,000 millones de dólares, para poder arreglar y dejar en buenas condiciones a 33,000 escuelas. Junto con ello, y esto ya lo pueden verificar, quien quiera lo puede entrar, tenemos un sitio en donde la selección de las escuelas a partir del censo y de una conciliación con las autoridades locales y la lista de las escuelas que serán beneficiadas ya está definida. Este año vamos a poder intervenir y arreglar 16,000 escuelas y existe un portal en donde ustedes ya pueden ver cada una de las escuelas, el monto que se va a invertir en cada una de ellas, para qué se va a invertir ese monto. En los casos donde ya hay un contrato, quién es el contratista de la obra, cuándo tiene que empezar, cuándo tiene que terminar, quién es el responsable por parte de la autoridad y quién es el responsable dentro de los comités de padres de familia, ya que en cada escuela que es beneficiaria de este programa hay un comité de padres de familia que son quienes se encargan de ir verificando que la obra se pueda entregar de acuerdo a lo que se planeó y a lo que se programó. Y la obra no se entrega y no se da por terminada hasta que no tiene la firma del comité de padres de familia de que esa obra se entregó conforme a lo programado. Y hasta que no existe esa firma, no se da el pago final al contratista. En fin, con estos dos planteamientos hay esta transformación de la escuela. Después viene la transformación de toda la planta docente del país, que es fundamental. ¿Cómo? A través de las evaluaciones que nos permite saber con mucha mejor forma cuáles son las fortalezas, pero también qué es lo que tienen que hacer los maestros para mejorar y con la capacitación que a su vez tienen que recibir. Hace 3 semanas di los resultados de las primeras evaluaciones a maestros que se hacen en el país, que las hicimos durante noviembre y diciembre,
y una semana después presenté el nuevo programa o la nueva Estrategia Nacional de Capacitación de Maestros. En esto les doy nada más un dato por la importancia que tiene la capacitación. Pasamos de un presupuesto de 200 millones de pesos hasta el año pasado, que era lo que se invertía en la capacitación y formación continua de los maestros, a un poco más de 1.800 millones para este año, con lo cual nos ha permitido presentar un programa con una amplitud y una diversidad como me parece nunca antes se había podido ofrecer a los maestros, y ahora sí poder hacer una especie de traje a la medida de las necesidades de los maestros, porque además de quienes ya se evaluaron tenemos la información de qué es lo que necesitan y cuál es la ruta de cursos que deben de seguir para poder mejorar y continuar en su vida profesional. Y finalmente, la última gran transformación, y es en la que estamos en proceso, tiene que ver con lo que se enseña y los contenidos. En abril vamos a estar presentando los nuevos planes y programas de estudio para educación básica y educación media superior. La idea, por supuesto, es que sean planes que tengan tres componentes centrales. Por un lado, los conocimientos y las habilidades que los niños y los jóvenes necesitan en el entorno del siglo XXI y de un país globalizado, de un país que quiere pasar o que va en una ruta de irse transformando de un país de ingreso medio a un país de ingreso alto, y que permita a ese sistema educativo esa formación. Junto con ello, por supuesto, los métodos pedagógicos de enseñanza, que permitan ser métodos que más allá de memorizar o más allá de simplemente pasar algún tiempo en la escuela y pensar que estamos avanzando, permitan aprender a aprender. Y por último, también el contenido de algo fundamental, que son los propios valores que requiere o que son parte de la educación de un país que requiere valores para poder vivir plenamente en libertad, en pluralidad, en respeto, en la construcción de un Estado de Derecho. Estos planes y programas los estaremos presentando, como decía, en abril. Seguirán una ruta porque van a ser documentos terminados, mas no definitivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos documentos? Convocar a un conjunto de foros con especialistas, con todos aquellos que tengan que opinar. Estaremos invitando al sector privado también para que se comenten, tengamos foros, debates, y a partir de ese enriquecimiento que se pueda tener sobre lo que presentemos en abril, hacer cambios y correcciones para que hacia el verano, en agosto, estemos presentando ya las versiones definitivas de los nuevos planes y programas. A partir de ello, estaré convocando a las comisiones que, tomando en cuenta los nuevos planes y programas, puedan conformar los nuevos libros de texto y las nuevas guías de los materiales educativos, iniciar la socialización y la capacitación de los maestros para estos nuevos planes y programas, y que estos puedan entrar en vigor en el ciclo escolar 2017-2018 o, a más tardar, si es que este proceso requiere de más tiempo, en el ciclo escolar 2018-2019, que es el último ciclo escolar que inaugura el presidente Enrique Peña Nieto y que es el que estaría todavía bajo nuestra responsabilidad. Así, y un poco intentando una reforma muy amplia, porque cada uno de estos temas que he hablado contienen un conjunto de políticas muy específicas, y es una reforma muy grande, pero de manera esquemática, eso es la reforma. Es una reforma que transforma la organización política del sistema educativo, que transforma a la escuela, creando una nueva escuela mexicana, incluyendo este programa tan ambicioso en infraestructura escolar, transforma la formación del maestro para poderlo profesionalizar y tener mejores maestros, y transforma, o estamos en ruta de transformar también lo que se enseña, es decir, los contenidos, y de esta manera tener un cambio integral en el sistema educativo que, si bien ya los frutos tardarán, porque todo cambio educativo es de mediano y de largo plazo, son procesos que tardan, pero sin embargo estamos con esta reforma haciendo una transformación profunda, estructural, y si tenemos éxito en seguir esta implementación, en el año 2018 el presidente de la República estará entregando un sistema educativo
radicalmente distinto al que él recibió en el año 2012 y que además será un sistema que le permitirá a México conformar el capital humano que requiere en un proceso que nos permita subir la productividad y, por supuesto, mantener importantes niveles de crecimiento económico y particularmente de bienestar a través de este sistema. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.